Capítulo 03. El umbral de Victory. 1. Ha comenzado, Satomi. En murmullo reverencial de Kisara, Rentaro frunció el ceño. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, volvió a hablar. Mira el monolito. Rentaro levantó la mirada del suelo para mirar. Una oleada de choque pasó de la parte superior de la cabeza a la punta de los dedos de los pies. En primer lugar, una esquina del rectángulo se derrumbó, pero que inmediatamente llevó a la siguiente colapso. Por último, el enorme cuerpo del monolito con roturas no podía mantenerse en pie frente al fluido de la corrosión Baranium por más tiempo y dejar escapar un grito, y luego nada podía detener la reacción en cadena de la falla estructural. Desde donde estaba Rentaro, que no podía oír el sonido de la caída real, sino que hizo el chillido del monolito un momento antes aún más claro. De repente, todo el panel blanqueado se convirtió fatalmente astillado, y el monolito parecía que estaba encogiendo sus hombros mientras se desintegraba. Escalofríos le bajó por la columna vertebral con él. El monolito cayó como la fotografía a intervalos, a partir de su base con fragmentos de escamación de la parte superior. En ningún momento, se estrellaría contra el suelo. Mientras observaba, se oyó un rugido, y luego fue golpeado con una onda de choque sordo al suelo, forzando a Rentaro a levantar los brazos y apretar los dientes. La vibración sacudió Rentaro de los pies a sus entrañas, y la onda de choque sopló los escombros que rodea, señales de descomposición, y la hoja de metal que había caído. Cuando Rentaro levantó la cara, vio que el cielo estaba cubierto por una nube de polvo y partículas finas. De ninguna manera, estaba empezando. La tercera batalla de Kanto estaba empezando, y no cuando se planea que se inicie. Satomi, gritó Kisara. Rentaro fijó sus ojos en el monolito rota una vez más y corrió hacia el campo de batalla. No importa que, no pudo llevarse Enju, por lo que corrió escaleras abajo desde el techo ya a través de la estación de policía. Dentro de la estación era un caos, con todo el mundo señalando y gritando a 32 monolito en la ventana. Enju encontró sentada en la sala de espera, mirando hacia abajo con desánimo. Rentaro. Enju miró y lentamente trató de poner una expresión alegre en el rostro. Fue doloroso ver. Enju, vamos. Enju parecía que no entendía. ¿Ir a dónde? ¿Qué quiere decir, dónde? A la base en el frente de batalla. El monolito se derrumbó. La chica volvió la cabeza, al parecer darse cuenta de los gritos frenéticos y huyendo cuerpos a su alrededor por primera vez. Se derrumbó. Rentaro estremeció. Usted. No me diga que no se había dado cuenta. A pesar de que era tan fuerte, Enju sacudió la cabeza. Me di cuenta. Es que, yo era solo un poco espaciados, es. Todo. Rentaro no respondió, él simplemente cerró los ojos. Enju acababa de oír la noticia de la muerte de sus compañeros de clase de esta mañana. En circunstancias normales, él no querría ponerla en el campo de batalla. Sin embargo, la situación actual no fue tan amable. Rentaro, voy a saltar con usted en la espalda, dijo Enju. No, eso está bien. Vamos a correr, dijo Rentaro. ¿Por qué? Just do it. Rentaro tomó la mano de Enju y se apresuró a salir. Él trató de parar un taxi de cerca, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. Los coches estaban huyendo, dispersión o no había pasajeros que viajan en ellos, y ahora todo lo que podía ver eran gente corriendo gritando. Cuando llegan a una vía pública, las condiciones eran aún peores. La calle de 6 carriles estaba en un estado de confusión, con los coches en un punto muerto y bocinas en un coro en voz alta, todas las personas mientras estaban abandonando sus coches para obtener solo un poco más lejos del monolito 32. Rentaro y Enju tropezaron con hombro después de hombros mientras corrían a través de la multitud, corriendo en la dirección opuesta como todos los demás. No importa cuánto tiempo había pasado, no pudieron encontrar un paseo. No había ninguna estación de tren cercana, e incluso si lo tenía sido capaz de llegar a una estación, no había ninguna garantía de que los trenes ejecutan su horario habitual en este estado de emergencia. Mientras tanto, pasaron por el distrito 40. Vecina. Había menos gente allí, y estaba lleno de edificios abandonados. Mientras corrían, barrió su mirada derecha e izquierda, a pesar de que el cuerpo de Rentaro se movía a toda velocidad, su cerebro estaba analizando con calma su situación actual. Todavía había bastante distancia entre ellos y la base de los funcionarios civiles en la primera línea. Por lo tanto, era obvio que no iba a ser capaz de continuar funcionando a la velocidad que estaba ahora, el esfuerzo excesivo a sí mismo. No había nada que pudiera hacer. Había scooters, motocicletas, coches y alrededor de ellos,
pero los dos primeros estaban cubiertos de óxido y casi alcanzaron, este último faltaban neumáticos y tenían sus capuchas abiertas, sus piezas saqueadas. Sin embargo, poco después, se vislumbra una bicicleta escondida en la grieta de un edificio. Después de una rápida inspección, se encontró que en forma utilizable a pesar de mostrar su edad, que tenía aire en sus neumáticos y había tenido el mantenimiento hecho. Un residente de los barrios periféricos que se había fijado y que había estado usando, sin duda, era una bicicleta abuelita con llantas delgadas y un asiento de niño atado a la espalda. Sin embargo, un candado de tipo conjunta conectado al cuerpo de la moto al polo junto a él. Rentaro miró a izquierda y derecha y se disculpó en silencio al propietario, prometiendo volver más tarde. Trazado de la pistola de la cadera, que dio 3 pasos hacia atrás y dirigidas. Se puso cuidadosamente el gatillo y disparó, y la bala voló la cerradura de distancia. Sobre el asiento de una silla, se puso detrás de él y Enju pedaleando duro. La moto parecía extenderse a medida que se aceleró, disparando a través de las calles de los barrios periféricos. Una sirena de alarma repentino resonaban en sus oídos, y él levantó la cara de sorpresa, mirando a su alrededor. La sirena rugió alta y baja, que vienen en ellos desde todas las direcciones. Una advertencia de riesgo biológico, dijo. En los 10 años posteriores a la guerra, no importa lo peligroso que una crisis pandémica Tokio enfrentó, esta advertencia no había sido sonado, pero ahora, se estaba haciendo eco alrededor de ellos, sonando como loco. Entonces, ocurrió otra cosa extraña, después de un chillido fuerte perforó las orejas, una gran masa negro se acercó a ellos desde el cielo del norte. De repente, la calle estaba cubierta por una sombra oscura, y Rentaro y Enju, que iban a toda velocidad en la moto, fueron completamente rodeada por ella, su mundo girando oscuro. Estaba tan oscuro que podría haber sido tomado por la noche. Pronto se dio cuenta de lo que era la masa negro. Aves. Un grupo de aves de varias especies y tamaños chilló ruidosamente mientras volaban lejos en la dirección opuesta del monolito caído. Por lo que incluso los pájaros habían comenzado su escape, que parecía saber instintivamente que la zona de Tokio no tenía futuro. Enju hizo un puño con la mano, que se envuelve alrededor de la cintura de Rentaro por detrás, y podía sentir el sudor en la palma de su mano. Rentaro pedaleó aún más difícil y se aceleraron. Antes de darse cuenta, el manillar, también, estaban resbaladizas por el sudor. Como es natural, levantó su pelvis mientras se sentaba y se redondea la espalda para reducir la resistencia del aire, elevándose en la postura de un corredor. Corrió alrededor de los postes de electricidad que se dobla hacia atrás y hacia adelante y los semáforos inútiles, tejiendo su camino a través de los coches por ahí como una carrera de obstáculos, inclinándose hacia uno y otro para evitarlos. Evitar las señales de tráfico le permitieron ahorrar más tiempo de lo que esperaba. Después de que el monolito se derrumbó, que sin duda ver a las tropas de Aldebarán empiezan a moverse. Por desgracia, las tropas de autodefensa que estaban estacionados a favor del viento se han duchado con el polvo mineral densa del colapso y estaban probablemente en un estado de pánico. El problema era si serían capaces de reagruparse y atacar antes de la gastrea llegó. Subirse a una carretera, Rentaro se levantó y pedaleando para subir la pequeña colina. Hubo un acantilado a su derecha con una barandilla junto a él. Subiendo a la colina se requiere una gran cantidad de energía, y pronto estaba jadeando, sus pantorrillas esfuerzo, pero finalmente llegó a la cima, donde una brisa fresca batía alrededor de su cuerpo. Mirando por encima, vio que las vías de la línea de tren de arriba que corre paralela a ellos fueron bloqueadas con pilas de tejas de arcilla y bloques que habían sido derribados. Tenía razón para no dirigirse hacia la estación de tren después de todo. Sería imposible para ellos para correr. De repente, creyó sentir un salto del neumático y dio un pequeño grito. Su falta de atención trajo calamidad, y él pasó por encima de una roca en la acera. La moto fluctuaba con mucha fuerza. Rentaro. Delante de usted. Gritó Enju. Antes de él, la barrera de protección frente al acantilado se aproxima había sido raspado. El acantilado abajo era empinada, y el bosque más allá parecía muy pequeña y muy lejos. Si se cayó, sería la muerte instantánea. Él tiró el manillar hacia la izquierda y se libera el poder de su pierna artificial. La piel artificial y su uniforme en su pierna derecha fueron arrancadas mientras disparaba cartuchos fuera de la extremidad. Desde la proa, hubo un instante de chispas de ruptura como su inercia ajustado. La resistencia en los pedales desapareció mientras levantaba sus pies, y se aceleró tanto que parecía que iban a ser arrojados fuera. Pero se volvieron en el último minuto, y siguieron a la curva de la barandilla. Rentaro estaba en estado de shock de la llamada cercana. Definitivamente,
no podían permitirse el lujo de sufrir lesiones en un lugar como este. Sin embargo, no redujo la velocidad mientras continuaba. Por último, la base en las líneas del frente quedó a la vista. Incluso desde lejos, pudo ver claramente cómo los funcionarios civiles eran nerviosa. Estaban tratando de hacer que las formaciones que habían aprendido a toda prisa, pero se confundieron, y ya se están exponiendo su falta de experiencia. En el momento en Rentaro había dejado la moto delante de su tienda de campaña y se precipitó a la parte delantera de la tienda escuadra. El resto de miembros de su equipo ya estaban hablando sobre las cosas en un círculo. Cuando vio Kisara a Rentaro, sus ojos se abrieron. Satomi, ¿cómo has llegado hasta aquí? Incluso Tina y yo acabamos de llegar de un minuto atrás. Todo el cuerpo de Rentaro estaba cubierto de sudor, y él trató de calmar su respiración entrecortada. Se colocó ambas manos sobre las rodillas y de alguna manera logró levantar la cabeza, luego se limpió la boca con la manga. Te diré después. Vamos, ¿también? Tomó un poco de tiempo para que los funcionarios públicos se recuperen de la confusión causada por la destrucción inesperada del monolito. La destrucción de la enorme estructura rectangular de pie 1.618 kilómetros de altura y 1 kilómetro produjo una enorme cantidad de polvo y cenizas que fue volado hacia arriba en una nube pesada. En poco tiempo, se cubrió el cielo del área de Tokio y se ocultó el sol. La predicción de la oficina del gobierno japonés había incluido la onda de choque de la caída, las cenizas, y el clima irregular, pero había una gran diferencia entre oír hablar de ella y, de hecho, verlo en persona, y lo extraño de obligado Rentaro en sensación como si el mundo se termina. Aún así, él y los otros oficiales civiles logró completar su formación de batalla en unas 3 horas, pero eso no parece ser el caso de la fuerza de autodefensa en la primera línea. A causa del viento, las cenizas del monolito fueron volados directamente en el campo de la fuerza de autodefensa. Pero incluso con eso, ellos fueron capaces de reunir debido a su formación regular y su reputación como defensores del país. Alrededor de las 7 de la tarde, a pesar de que era verano, el cielo se había vuelto de un color azul añil, y era llegado el momento de la invasión de las tropas de Aldebarán. Desde donde Rentaro y los demás estaban, la parte posterior de la formación SDF estaba demasiado lejos para ver las tropas de Aldebarán más allá de ellos, pero las nubes de polvo sus enemigos levantaban mientras marchaban hacia adelante en líneas borrosas en el horizonte, y el rugido bestial baja de sus voces dio piel de gallina a Rentaro. Probablemente habían dado la vuelta al monolito caído antes de finalmente hacer que el interior de la ciudad, era el presagio de una gran extinción inevitable. Había visto la escena en un sitio de streaming de video en muchas ocasiones, cuando Gastrea invadió una línea quebrada de los monolitos, la posibilidad de que las personas que viven en esa ciudad matarían a todos fue del 100%, y hasta ahora, no ha habido ejemplo de cualquier ciudad evitando la gran extinción una vez la pared cayó al suelo. En el instante siguiente, alguien abrió fuego. Armas autopropulsadas de la Fuerza de Autodefensa de largo alcance, pistolas automáticas y tanques, cañones, todos dispararon a la vez, dibujando un arco deslumbrante ya que se precipitó en el enemigo Gastrea. En el instante siguiente, se produjo una explosión. Las primeras líneas de Gastrea fueron impactados pauting llamas, y la siguiente línea de ellos cayeron en más profundo que el primero. Un campo de batalla carmesí apareció, y el cielo quemado. La onda de choque llegó más tarde y llegó incluso Rentaro, y el viento caliente del campo de batalla alcanzó todo su cuerpo. Rentaro levantó el brazo para protegerse la cara y entrecerró los ojos bajo su mano. Mirando al cielo abrasador rojo, Rentaro sintió un dolor punzante en la base de su brazo derecho artificial. Era la misma. Había visto el mismo cielo hace 10 años. Era el infierno que los jóvenes Rentaro había visto al final de la guerra Gastrea. Gastrea había invadido la zona en la que había estado viviendo, y que había sido empujado a un tren y enviado a vivir con la familia Tendou. En el camino a Tokio, que había visto diferentes campos de batalla desde la ventana del tren que la ciudad quema, la quema de las granjas, la quema de las personas. En el límite entre el cielo negro azabache y las llamas rojas, la infinita gradación de color azul añil había deformado y quemó su imagen sobre la retina del Rentaro. Los pasajeros habían metido en estrecha juntos y estaban todos temblando y llorando en el interior del vagón de tren, finalmente recurrir a la oración en silencio, para sí, por supuesto. El hecho de que el tren había llegado a Tokio sin ser volcada o descarrilado por Gastrea era un milagro en sí mismo. Rentaro apretó su pecho y trató de comprobar el sudor desagradable saliendo de él con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de poner una tapa en los terribles recuerdos. 5 horas pasaron en el camino, hasta que el tiempo de leer la medianoche. El campo de batalla estaba encerrado en la noche, y se convirtió en una batalla nocturna en serio. El cielo se cerró con las cenizas del monolito,
por lo que no había luna, y no había farolas en los distritos exterior, de manera que era sorprendentemente oscuro. Desde el medio de todo eso, Rentaro pudo escuchar de forma intermitente el ruido ensordecedor de armas del tanque y las ráfagas de ondas de choque que sacudieron a la atmósfera. Había las llamas de ametralladoras de 25 milímetros disparando rítmicamente como una máquina de escribir. En los espacios podía escuchar los gemidos de Gastrea, seguido por sus gritos y gritos de ira, y, tal como lo había predicho, la fuerza de autodefensa nunca se pidió el apoyo de los funcionarios civiles, no importa cómo había pasado mucho tiempo. Rentaro estaba impacientando. ¿Qué estaban pensando? ¿Realmente piensan que pueden ganar? ¿Esta guerra que se aferra a las cosas de valor como el servicio distinguido, la territorialidad y el orgullo? ¿No deberían atacar el Gastrea como uno en este momento? ¿Qué fue incluso ganar? ¿Cuál era el estado actual de la guerra? Cuando Rentaro giró la cabeza para mirar en formación de batalla a las tropas oficiales civiles, vio que a pesar de que habían construido fogatas, muchos de ellos también observaron los procedimientos con ansiedad. Desde lo alto de una pequeña colina, Rentaro y su grupo pudieron ver la situación de todos los escuadrones de la Claridad. Su grupo era de 1 kilómetro enfrente de donde la carpa base de primera línea había sido construido, y se extendieron hacia un lado mientras esperaban. La tropa, formada por un poco más de 1 millar de funcionarios civiles, se agrupó en ayudantes, y se colocaron bajo el cargo de un comandante de la compañía en grupos de 10. El encargado de los comandantes de la compañía era el comandante de la tropa Nagama Sagado. Diagonal delante, Rentaro a la derecha, podía ver el superior directamente encima de él en la fila, el comandante de la compañía. Al parecer, todos los comandantes de la compañía habían sido seleccionados de ayudante de Gado, y este era un hombre joven, equipado con un exoesqueleto de tipo armadura japonesa de color plomo. Su nombre era Hideko Gado, y él era el hijo biológico del comandante general, los Nagamasa. Tenía un rostro pálido, con las mejillas hundidas, con una cara larga, delgada y gafas. Se parecía a un académico que siempre estaba encerrado en los laboratorios de investigación que no recibieron ningún sol, o tal vez un bibliotecario. Después de él, un iniciador llamado Kokone. En el entrenamiento del día antes de ayer, Hideko había frotado los hombros, levantó la barbilla, y se quedó en su perfil en trance. Parecía que tenía sentimientos por su iniciadora ya de la de un miembro de pareja o familia. En cuanto a Hideko, Rentaro no pudo evitar sentirse incómodo. Incluso en tan solo estos últimos días que las tropas oficial civil habían pasado juntos la formación, la torpeza de Hideko era evidente. No era solo que transmite las órdenes lentamente, que parecía carecer de la capacidad para tomar decisiones, y Rentaro no sentía la confianza o la dignidad de las órdenes del hombre. Incluso ahora, mientras sostenía a su compañero hombros de iniciador, que parecía que estaba murmurando una oración desesperada. Probablemente estaba orando para que el SDF ganaría y que no tendría que tomar su turno. Por detrás del líder ayudante Rentaro era el presidente de la Agencia de Seguridad Civil Tendou Kisara, y su pareja, Tina Sprout, que sostenía un fusil antitanque casi tan alto como ella. Y luego estaba el presidente de la Agencia de Seguridad Civil Katahiri, Taomaki Katahiri, y su hermana pequeña, Yusuki Katahiri. También fue discípulo de Rentaro de alto nivel en las artes marciales Tendou, Syuma Nagisawa, y su socio, Midori Fusible. Todos ellos estaban llenos de nerviosismo, y estaban sosteniendo sus armas listas para que pudieran salir y luchar en cualquier momento, y justo al lado Rentaro era... ¿Rentaro, cree que la fuerza de autodefensa va a ganar? Rentaro echó una mirada de soslayo el perfil de Enju Eihara, con el rostro nervioso mirando lejos sobre el horizonte. A pesar de que Rentaro sentía impaciente, cerró los ojos con firmeza y trató de cambiar su forma de pensar. En este momento, no podía dar prioridad a Enju. Tuvo que dar prioridad a lo que estaban haciendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? El fuego creció lentamente escasa, y las voces de la Gastrea se desvaneció. Y. Luego, abruptamente, ambos de esos sonidos desaparecieron, en la llanura plana delante del extendido oscuridad que parecía absorber la calma de la noche. La agitación se extendió ruidosamente, como las ondas, entre los oficiales civiles. Rentaro, la gente lo oyó decir. «Hey, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Alguien irá a buscar?» Rentaro sintió un golpecito repentino en su hombro y se dio la vuelta para ver Syuma mirándolo con una expresión grave en su rostro. «¿Qué piensa usted, Satomi?» «No sé. Pero pensar en ello de forma racional, la fuerza de autodefensa probablemente ganó». Rentaro dejó de hablar y miró hacia arriba, hacia la oscuridad. En este momento, no puedo escuchar las voces de la Gastrea o el sonido de los cañones. Es probablemente debido a que condujo el Gastrea a distancia.
Se había dicho que sobre todo para sentirse mejor. Entonces, miró a Ida y Kogado. Tú. ¿Por qué no intenta enviar un brote a la sede de sonar las cosas? El comandante de la compañía ovalada enfrentado sacudió la cabeza como no había manera de que pudiera. Ninguna de las otras escuadras que están haciendo, ¿verdad? No podemos actuar de forma arbitraria por nuestra cuenta. Rentaro estaba a punto de protestar que deberían hacerlo porque nadie más lo hacía, pero luego negó con la cabeza. El pensamiento de este hombre era tan diferente de la suya que no importa lo que dijo Rentaro. De repente, Tina, que había estado mirando en la oscuridad en silencio todo este tiempo, murmuró en voz baja: «Gran hermano, ¿alguien viene?» «¿Se los puede ver?», preguntó Rentaro. Entonces, recordó que Tina era un iniciador con el factor de Wu en su cuerpo. Sus ojos tenían la capacidad para amplificar lo más mínimo de la luz y proyectarla sobre su campo de visión. Sí, hay gente que camina de esta manera. Y no es solo uno o dos de ellos. En poco tiempo, como si la copia de seguridad palabras de Tina, sombras de la gente aparecieron borrosamente a unos 100 metros delante de ellos, cerca de donde el límite de la luz de las hogueras alcanzados, y pudo ver sombras caminando hacia ellos. Había alrededor de 50 personas caminando en una línea, al lado del otro. Todos ellos eran agentes de SDF que usan camuflaje digital que cumplen las especificaciones técnicas para el año 2031. Entre los oficiales civiles un evidente sentido de alivio de propagación, y Rentaro podían ver algunos oficiales civiles romper filas a correr hacia adelante y tienden a ellos, pero Rentaro se sentía incómodo. Pensando en ello de forma racional, es probable que vinieron a informar que se dirigían con éxito la distancia gastrea. Pero entonces, ¿por qué enviaron a tanta gente? Hubiera sido suficiente para la radio la información sobre, por lo que no pudo ser todos mensajeros. Incluso si permitía que podrían enviar mensajeros, entonces uno o, como máximo, dos, habría sido suficiente. Y ni siquiera se conducen motocicletas. Poco a poco, se hicieron más grandes en su campo de visión. Parecían estar heridos y caminaban con paso inseguro. Al verlos, el iniciador del equipo justo al lado de Rentaro no pudo evitar salir corriendo hacia ellos. Ella era una niña de unos 8 años de edad. Como un iniciador, que probablemente era apenas la edad suficiente para soportar la lucha. Ella tenía el pelo rizado suave, y ella parecía un poco. Mientras corría hacia los combatientes heridos, se asomó hacia las caras desde abajo, mostrando consideración por los soldados. Entonces, de repente, dejó de moverse. En ese momento, Rentaro también notó algo fuera de lugar. Los soldados caminaban con calma, incluso cuando se llevan a cabo en sus intestinos que se derraman fuera de sus estómagos. Y habían llegado tan cerca que sus expresiones se podían ver, sus caras eran ceniciento y sus labios azules. La sangre se derrama fuera de sus estómagos, corte empapado de color rojo brillante en sus uniformes de camuflaje. De sus labios entreabiertos llegó gemidos crípticos. No había ninguna duda de que habían perdido más de una cantidad fatal de sangre. Era una vista desagradable que estaban muy familiarizados con, y todos ellos dieron escalofríos. Rentaro llamó a la chica. «Aléjate. No se acerque a ellos». La chica se volvió, mirando como si estuviera a punto de llorar. De repente, todo por encima de su cuello desapareció. El siguiente instante, la sangre brotó con fuerza en el aire como un geyser. Las piernas de la chica se enredaron, y su cuerpo cayó hacia adelante. Había un hedor sofocante de sangre. Justo al lado de Rentaro, hubo un ruido como algo menos del tamaño de una pelota de baloncesto cayó al suelo. Se quedó inmóvil con los ojos bien abiertos. No podía por la vida de él encontrar el valor para volver la cabeza un poco para mirar allí. Como esperando ese momento, todos los cuerpos de los soldados se abrieron desde el interior. Lo que apareció fue unos de 8 patas que incluían un conjunto de 2 grandes pinzas. Cuerpos, aplanado, se deslizaron paralelo al suelo, pero sus espaldas arqueadas y en las puntas de sus colas gigantescas cosas que parecían cuchillas afiladas. Escorpión gastrea aparecieron arácnidos moteado, atacando con ojos rojos brillantes. Uno de ellos hizo un gran salto en el ayudante al lado de ellos. A pesar de que todavía era una larva, fue tan repentina que eran demasiado tarde y se cortaron, gritando con una lluvia de sangre. Mirando a su alrededor, Rentaro oía los gritos y gritos de diferentes direcciones, y sus filas se convirtió en un cuerpo a cuerpo. En ese momento, desde la línea central donde se encontraba el comandante general, un obús disparado algo en el aire con una larga estela de humo blanco. Se extendía a lo largo y luego abrió un paracaídas de alta en el cielo. Se dispersa materiales oxidantes, materiales combustibles, materiales de llama,
colorantes y materiales abrillantadores que fueron fijados a la parte inferior de la misma hacia el cielo, dando a luz a un pequeño sol. Era una bengala. Uno tras otro, los paracaídas se abrió, y en poco tiempo, un número de luces estaban en el aire, ampliando en gran medida la distancia que podían ver. Rentaro protegió los ojos con la mano y estrechó los ojos. Luego, dio un paso hacia atrás en estado de shock. La luz fuerte expone una pequeña montaña de innumerables siluetas. Probablemente eran 2 o 3 kilómetros más adelante. Todos estaban varios tipos de gastrea, grandes y pequeños. Como si hubieran estado esperando ese momento, puntos rojos aparecieron de repente en la oscuridad. Cuando Rentaro se dio cuenta de que todos ellos eran los ojos rojos de Gastrea, dio un gemido involuntario. Con el fin de abordar el campo de oficial civil desapercibido, que había cerrado los ojos y pisar suavemente, lo que fue realmente aterrador era su número. La predicción del Seitensi fue que no eran como 2000 Gastreas se reunieron fuera de las paredes, pero esto era al menos el doble. La fuerza de autodefensa que se suponía iba a actuar como la vanguardia era la nada que ver. Y, sin embargo, las tropas SDF desaparecidas y la Gastrea adicional parecían equilibrar entre sí en su aritmética mental. No hay manera, su estómago se redujo, y se sentía como el Herling. ¿Cómo surgió la Gastrea Legión logra derrotar a toda la fuerza de autodefensa? El SDF debería haber tenido conocimiento de cerrar completamente la Gastrea a la forma que tenían en la segunda batalla de Kanto. El Gastrea se dio cuenta de que habían sido expuestos por las bengalas, y por lo tanto, ya no tener que ocultar, que miraba hacia el cielo en masa y dio un grito en voz alta. El aire retumbó, el envío de picazón de la piel de Rentaro. Por último, una gran visiblemente Gastrea en la parte delantera se precipitó hacia ellos, y el resto siguió, uno tras otro, a hacer una serie de formaciones de batalla en forma de rombo. La primera línea condujo hacia los funcionarios públicos en línea recta, puntas de sus espadas dirigidos hacia adelante. Los invasores dejaron escapar un grito de guerra retumbante, que envió una grieta a través de la tierra y las nubes de polvo por igual, hasta el punto en que era difícil saber si era la sacudida de la tierra o la tierra entera. El sudor corría desde el marco de Rentaro, y los pelos de la nuca se erizaron. ¿Lo que era con estas Gastrea que podrían seguir las órdenes? Ellos no se ven como una tropa de Gastrea, se veían como un banco de peces que habían reunido, se asemeja a un organismo gigante. Incluso los seres humanos que se habían entrenado durante años habrían tenido dificultades para moverse juntos de esta manera. En ese momento, un dolor punzante apuñalado en la cabeza de Rentaro. Se sentía como si se había dado cuenta de algo importante, pero la idea se había dispersado antes de convertirse en claro. Enju estuvo cerca de él con una expresión incómoda en su rostro y apretó la palma de Rentaro fuerza. El Gastrea tenía menos de 2 kilómetros de distancia. Las tropas oficiales civiles también estaban experimentando una caída en picado de la moral. Incluso los veteranos curtidos en la batalla fueron golpeados por el miedo. Todo el mundo, se preparan para la batalla. Y Eiko instruyó a sus subordinados ayudantes, pero su voz se sacudió, y la mano que se levantó en el aire era débil. Todo el mundo, prepararse para la batalla. Rentaro repitió la orden. Al darse cuenta de que su propia voz también sonaba un poco nervioso, hizo un esfuerzo para dejar de castañeteo de dientes. Él sacó su pistola, emoticonó cara riendo de su cadera y sacó la diapositiva por lo que estaría listo para disparar en cualquier momento. El Gastrea eran 1 kilómetro de distancia. A medida que el Gastrea lentamente se acercaba a ellos, cada uno de los soldados oficial civil parecía atormentado por los nervios. 500 metros de distancia. Refuerzo de las líneas del frente fueron la Gastrea Crasteisian, y de tipo escarabajo. Sus alas delanteras y cuerpos endurecidos con la queratina y quitina se hicieron en la armadura aún más difícil por el factor Gastrea, y brillaban como reflejaban las bengalas que estaban siendo golpeado con una tras otra. Una línea de ayudante que estaba equipado con fusiles dio un paso adelante y les disparó a la señal del comandante. Se oyó el ruido seco de las balas que disparan mientras fogonazos deslumbrados sus ojos. La OTAN estándar, de alta velocidad Baranium cartuchos de rifle se precipitó en la primera línea de Gastrea. Fueron balas optimizados para destruir el interior de Gastrea, y se convertirá en una forma de hongo. Para expandir las heridas, la carne de la Gastrea se desgarró en el despliegue de poder de ataque. Eso fue lo que se supone que debe ocurrir. Rentaro dejó escapar un grito involuntario. El Gastrea no cayó. Sorprendentemente, el Gastrea escarabajo en la primera fila no se detuvo incluso después de recibir heridas que habrían incapacitado Gastrea normal de hace mucho tiempo. La escuadra de fusileros vaciló, pero pronto volvió a disparar de forma continua. Sobre el sonido de salpicaduras de sangre y la carne estaba desgarrando el extraño sonido de la Gastrea rugiendo con todas sus fuerzas.
Finalmente derribado algunos Gastrea después de soplar sus cabezas, pero los que pronto se vieron perjudicados y desviados alrededor, y un número sin esperanza de Gastrea brotaron. El número que habían sido derribados era mucho más pequeña. Era como si no pudieran sentir dolor. Rentaro realmente no entendía lo que había sucedido, pero por instinto, comprendió una de las formas que habían atravesado la SDF, 300 metros de distancia. Gran hermano, por allá. Gritó Tina. Rentaro puso su cara junto a Tina. Ella estaba señalando algo en el aire. Al principio, estaba demasiado oscuro para ver nada, pero luego una llamarada explotó cerca. Una escuadra de volar Gastrea apareció en la zona donde se había levantado el velo de la oscuridad. Hubo un poco menos de 50 de ellos. El problema era que los objetos redondos que llevaban entre sus patas delanteras y traseras, Gastrea otra. En otras palabras, los paracaidistas. Cuando golpeó esa realización, escalofríos dispararon por la espalda de Rentaro. El Gastrea volar parecía incómoda por haber luz resplandeció sobre ellos e inclinó su cuerpo para alejarse de ella, teniendo un gran rodeo por el aire por encima de las tropas oficial civil y yendo por detrás incluso de la zona donde se habían instalado tiendas de campaña, aterrizando en el bosque a espaldas de las tropas oficial civil. Lanzaron el Gastrea, estaban sosteniendo y luego volvieron a la línea del frente. Rentaro miró a Tina. ¿Viste eso, Tina? Tina hizo una pausa. Sí, dijo. Dar la impresión de comprender la gravedad de la situación, Tina hizo un gesto tranquilo. Esa fue probablemente una fuerza separada enviada a atacar a las tropas oficiales civiles en un ataque de pinzas. Rentaro miró a su alrededor, pero no se parecía a nadie más lo había notado. Rentaro tomó una decisión y corrió, pasando por la línea del frente, donde Eiko Gado estaba al mando de la escuadra de fusileros. Cuando llegó allí, se puso la mano sobre el hombro del hombre y le dio la vuelta. Hay una fuerza independiente detrás de nosotros. Vamos a ser atrapados en un ataque de pinzas. Vamos a luchar contra ella. ¿No entienden que este no es momento para eso?, gritó Hideko. Si consiguen a través de detrás, entonces realmente será más. Vamos a estar acabado por completo. Hideko agitó el brazo delante de él, con los ojos inyectados en sangre. En este momento, tenemos que hacer frente a la Gastrea frente a nosotros. Volver a la línea, Satomi. Rentaro quería oponerse más, pero se contuvo. Dando la vuelta, regresó a su ayudante, donde todo el mundo en su equipo lo estaba esperando con expresiones de inquietud. «Satomi, ¿qué es?», preguntó Kisara en nombre del grupo, mirándolo a los ojos. Dudó un segundo, pero luego explicó los acontecimientos lo más brevemente posible. «¿Eso es serio?», dijo Taoma Aki, desconcertado. Shiouma observó Rentaro en silencio mientras escuchaba. «Satomi, ¿qué quieres que haga?». «Quiero ir a combatir al enemigo en nuestro propio». Enju parecía inquieto. «Rentaro, pero eso significa». Rentaro asintió en silencio. ¿Eso significaría desobedecer las órdenes de su superior? Hideko Gado. Durante el entrenamiento oficial civil que habían sufrido estos últimos días, Rentaro y los otros habían recibido instrucciones detalladas sobre el severo castigo que les esperaba si desobedecían las órdenes. Yuzuki contempla por un tiempo, y luego se veía a Rentaro. «Usted decide, Rentaro Satomi». «Haré lo que usted dice, líder». Los miembros ayudantes todo lo consideraban así, esperando con expectación por su decisión. «Yo», comenzó. En ese momento, un grito atronador llegó a sus oídos. «¡Alto el fuego!». Cuando Rentaro volvió a mirar, vio que la escuadra de fusileros se movía de nuevo bajo las instrucciones del Hideko, pasando el testigo a los funcionarios civiles que tenían armas de combate cercano. Ayudante de Rentaro tenía más luchadores cuerpo a cuerpo, por lo que supuestamente eran parte de ese grupo. Rentaro y los otros se trasladaron hacia adelante, como si estuviera siendo empujado por la escuadra de fusileros y sus miradas paranoides. El Gastrea eran un centenar de metros de distancia. El estruendo de tierra pisada combinado con gritos de guerra para provocar el rugido atronador de la Gastrea. No había ni rastro del enemigo decreciente. ¿Qué está pasando? Sensación de crisis de Rentaro aumentó. No importa cómo lo pensaba, él estaba lejos de ser capaz de tener una visión optimista de la situación. Mira a la izquierda y la derecha, vio que los otros ayudantes compartían su ansiedad. Un joven a su derecha con pelos parados como un pingüino de penacho amarillo fue casualmente el líder del ayudante al lado de ellos en el campo, también. A pesar de que Rentaro a menudo odiado por otros oficiales civiles por ser un advenedizo, cuando el joven descubrió Rentaro fue clasificado 300, se puso la mano en el hombro de Rentaro y dijo con una sonrisa afable: «Estoy orgulloso de estar luchando junto a tú». Rentaro apretó los dientes apretados juntos.
Si se iba ahora, había una posibilidad de que el espacio dejado por su ausencia causaría la muerte de Kogado o el líder vecino. Se estaban cerca del límite de tiempo. Un poco más y Rentaro se ahorrarían el final fácil que habían quedado sin tiempo. En ese sentido, la opción de no elegir cualquier cosa era sin lugar a dudas una opción. Sin embargo, si la sorpresa gastrea que pelotón los alcanzó sin ser notado y que estaban completamente superada por detrás, que perderían más de 10 o 100 personas. El último espigón iba a estallar, y Gastrea fluiría en la zona de Tokio. Rentaro tomó respiración profunda después de una profunda respiración y esperaba. No era el momento para dudar. Era tiempo de moverse. Vamos. Se dio la vuelta al decir esto, y todo el mundo asintió con gravedad. Viendo cada promotor pusieron sus brazos alrededor de su iniciador. Rentaro también se paró junto a Enju y puso un brazo alrededor de su cintura. Ella puso su brazo alrededor de su fuerte. Sus ojos se encontraron en Jude, sus negras se volvieron de un rojo profundo. En el instante siguiente, fue golpeado con la presión empujando hacia abajo en su cuerpo. Habían pasado un tiempo desde la última vez que había sentido la aceleración que parecía que le golpe de distancia. Enju había despertado su factor de conejo. Volaron sobre el cielo por encima de las columnas de los funcionarios civiles de las grandes parábolas, en dirección a la parte posterior. El uniforme de Rentaro batió en el vendaval, y era difícil abrir los ojos en la pared del aire presionando sobre él. Cuando los pies de Rentaro tocaron el suelo de nuevo, se quedó sin aliento mientras se ponía de aire en sus pulmones. Mirando hacia atrás en lo que habían dejado atrás, vio que la mayoría de las personas los miraban con la boca abierta, sin entender lo que había sucedido. Sin embargo, una persona, Hideko agarró el puño con fuerza, temblando de ira. Rentaro sintió un segundo de culpa, pero pronto cambió su concentración en lo que estaba delante de él. La comprobación para asegurarse de que todo su equipo había seguido, se dirigió a través de la base de primera línea donde habían acampado durante los últimos días y, en el bosque que había estado en la espalda hasta ahora, Rentaro miró a través de la pared del aire que entraba en él y dio instrucciones a Enju y los demás a reunirse en el bosque. Estaba oscuro allí, y lleno de aire del verano pegajoso y húmedo. Una vez juntos, se aseguró de que todo el mundo conocía la posición aproximada de donde la Gastrea había sido visto por última vez, y luego se puso en marcha. El grupo se trasladó por aferrarse a los iniciadores, tomando prestado su capacidad de moverse a altas velocidades. Con el búho y el gato a la cabeza con su visión nocturna, los miembros ayudantes saltaron a través de las copas de los árboles como ninjas. Hojas rozaron las mejillas de Rentaro, y su mirada fue hacia la izquierda y la derecha vertiginosamente. Enju aterrizó en una rama delgada, y se agachó para iniciar otro salto masivo. Esta vez, la barbilla se tira hacia abajo, y su visión se levantó y cayó, prácticamente lo que da vértigo. Kisara, que acababa recién formado un dúo con Tina, parecía que estaba teniendo dificultades con las direcciones libremente cambiantes de la niña, pero Rentaro no podía decir nada porque estaba teniendo un tiempo bastante difícil no tratar de ser arrojado fuera por Enju de aceleración súper rápido. Dentro del bosque todavía, 4 pares que forman un total de 8 personas fueron avanzando, haciendo crujir las hojas mientras saltaban. El corazón de Rentaro había estado latiendo con fuerza por un tiempo mientras miraba delante de él en la confrontación inminente. Algún tiempo ya había pasado desde la Gastrea lanzados desde el aire había caído, lo más probable es que ya habían empezado a moverse. Si estaban planeando un ataque sorpresa en la parte posterior de la primera línea, a continuación, pronto vendría a través de uno al otro. En ese momento, hubo una fuerte explosión detrás de ellos, seguido por el sonido de los disparos de armas. Los principales tropas oficial civil más allá del bosque fueron finalmente luchando contra el Gastrea primera línea de frente. De entre las copas de los árboles, Rentaro vislumbró llamas rojas, explosiones, pintura del color carmesí, campo de batalla. Líder, ¿los he encontrado? Midori gritó hacia él. Mirando en la dirección que ella estaba apuntando, Rentaro, que no podía ver tan bien como pudo en la oscuridad, no podía decir de inmediato lo que estaba hablando. Hizo una señal Enju con un toque en el hombro 3 veces, y ella utilizó su poder de salto de conejo para saltar aún más alto. Rentaro apretó los dientes contra la mano invisible que parecía empujar hacia abajo en él, ya que se aceleró, hasta que la presión finalmente desapareció. Con el sonido del viento en los oídos, abrió los ojos poco y vio que ya eran 50 metros en el aire. Esfuerzo para buscar en la zona donde Midori había señalado antes, vio a un grupo de tono negro. Más oscuro que la oscuridad, retorciéndose en un claro, y una línea recta desde que era la principal fuerza oficial civil dirigido por Nagama Sagado. No había ninguna señal de que la fuerza principal se había dado cuenta del peligro inminente de la Gastrea furtivamente desde detrás de ellos. Vamos a bajar, Rentaro.
Después de Enju habló, perdieron la inercia y trazó la trayectoria de una caída libre. El bosque se precipitó hacia ellos a una velocidad aterradora y el temor fundamental de caer grabado en su ADN corrió por todo su cuerpo. Sin embargo, Enju empujó con seguridad sus piernas en una rama gruesa, y con un exquisito momento, dobló las piernas perfectamente a romper su caída y saltar hacia la siguiente rama. Antes de que tuvieran tiempo para relajarse, Rentaro dio la señal con la mano para atacar a los que están detrás de él. Todo el mundo saltó de sus ramas. Esta vez, pudo ver que el enemigo aún más claramente. Sus pechos se componen de 8 partes, y un par de antenas se extendía desde sus cabezas como los bigotes. Cada antena tenía un par de pequeños ojos compuestos. Los exoesqueletos duros, como los de crustáceos, brillaban como obsidiana. Y había un montón de ellos. El gastrea se forma exactamente como cochinillas de humedad, pero con el fin de infectar a los seres humanos con sus fluidos corporales. Partes de su boca se extendía ancho y tenía colmillos gigantes que asoma. Llegaron hasta aproximadamente el pecho de Rentaro, pero debido a que no tienen formas locas, Rentaro llegado a la conclusión de que todos ellos eran etapa 1 factores simples. El gastrea amontonados en una formación de diamante, sino porque estaban tan vigilantes esperando una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra la fuerza principal, que tenían, por suerte, todavía no se nota Rentaro y los demás. Después de un tiempo, uno cayó repentinamente del cielo y se detuvo con los demás en la detección de la tripulación del Rentaro, pero para entonces ya era demasiado tarde. Rentaro y Enju saltaron al centro del lado manada gastrea al lado del otro. Justo antes de aterrizar, Enju cortó Rentaro suelto, y Rentaro rodó hacia adelante para romper su caída al aterrizar. Enju liberó sus terribles poderes de la pierna natural y se precipitó alrededor, borrando de batalla cierto concurrida del enemigo. Su huracán patada superó incluso las garras de un tigre, que rasga a través de la armadura de los crustáceos fácilmente. Con sus exoesqueletos pelaron, sus fluidos corporales brotaron en el cielo, y que estaban cubiertas por la alta lanzó gritos de la gastrea. Los pesos Varanium en las suelas de los zapatos de Enju sacó un tiro fuerte y sin precedentes que era como un rayo de la muerte de gastrea. No podían perder. Rentaro lanzado sus extremidades artificiales. La piel artificial que cubre su brazo derecho se quitó, dejando al descubierto su brazo artificial negro Super Varanium. Apretando los dientes por el dolor difuso quema en su cerebro, Rentaro el puño y lo levantó, activando su poder. Casquillos vacíos de oro fueron expulsados de su brazo. Al mismo tiempo, el brazo fue empujado hacia adelante con una aceleración intensa. Se sentía el empuje de Omura Kazan hundirse en la carne de un gastrea que pesaba menos de 70 kilogramos. En el instante siguiente, que fue lanzado en el horizonte como una bola de bolos, impactando el gastrea circundante y esparcirlos como alfileres. El gastrea había estado planeando un ataque por sorpresa, sino que había terminado en el extremo receptor de uno, y los tiró en la confusión. Los otros miembros del ayudante de Rentaro aterrizaron como estrellas fugaces, aplastando enemigos izquierdo y derecho. Las uñas de Midori rociaron la muerte antes de que pudieran ser vistos, y cuando el gastrea trató de retirarse, que fueron capturados en la seda de araña invisible y expuestos a la masacre atroz de cadena de la Sierra Varanium de Taomaki. Al poco tiempo, unos 30 gastrea había gritado y comenzaban a huir, sucumbir al miedo. Un impulso violento llenó Rentaro. No podía permitir que se salgan. Detrás de ellos se extendió el área de Tokio indefensa. Si un solo gastrea ha creado una pandemia, sería más que suficiente. Dejar a mí. En ese momento, hubo un indicio de que el olor del champú cítricos justo al lado de él. Kisara, con su largo pelo que agita, bailaba delante de Rentaro. Usando su pie derecho como un eje, que gira su cuerpo una vez, deslizando su espada de su vaina con la fuerza centrífuga. Tendo artes marciales espada dibujo primer estilo, número 8, hubo un sonido de timbre cuando la espada salió de la vaina. Moimuso. El 30 gastrea que se había dado la vuelta y comenzaban a huir fueron cortadas de repente en dos, y hubo gritos y salpicaduras de sangre. Además, los troncos de los árboles de pino y arces de azúcar en el área también se cindieron en un medio, y se cortaron todos los árboles dentro del alcance del ataque. Rentaro se detuvo con asombro, olvidando por un momento que estaban en el medio de la batalla. Una barra torbellino. Era la única manera de describir ese ataque, pero justo en ese momento, Rentaro se sorprendió ya que la piel de la gastrea que había sido cortado comenzaba a formar espuma, y luego comenzó a ponerse de pie, con convulsiones. Gastrea que se había escapado daños en sus corazones y cerebros estaban mostrando signos de regeneración. Kisara, vuelve. Al darse cuenta de lo que Rentaro estaba tratando de hacer, Kisara se retiró,
Rentaro hizo contacto visual con todos los promotores. Pie en una línea horizontal, la sacaron sus armas de sus cinturones. El impacto del retroceso alcanzó los codos de Rentaro y sus ojos estaban deslumbrados por la boca del cañón de fuego que floreció en la oscuridad de la noche. Se apretó el gatillo de forma continua sin ni siquiera comprobar para ver dónde aterrizaron sus disparos. Rentaro, Kisara, Shiouma y Tamaki dispararon con un control constante, precipitarse en los cuerpos de los Gastrea que estaban tratando de regenerar, y las propiedades de regeneración de inhibición de la Varanium comenzaron a trabajar. El Gastrea tratando de revivir a sí mismo se perfora con una lluvia de balas, y esta vez, que dejó de moverse, hubo un fuerte olor a humo de los disparos de la boca del emoticono cara riendo Rentaro que se había vaciado en sí de la munición. Rentaro cambió revistas y esperó por un tiempo, pero después de darse cuenta de que no había señales de la regeneración, suspiró. Ellos los habían derrotado, y porque pensaba que, cuando uno de los cuerpos a los pies de Kisara de repente dio un salto y se lanzó sobre ella, no fue capaz de tratar con él en el tiempo. Kisara, gritó. En su voz, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Al igual que los colmillos del Gastrea estaban a punto de penetrar a través de la piel de Kisara, un puño llegó desde el lado, retorciendo en su torso. El Gastrea que había sido golpeado por el puño expande repentinamente y luego se echó, como un globo que se había pinchado con una aguja. Una niebla hosco de sangre flotaba en el aire, y Rentaro y Kisara detuvo en sus pistas, los ojos de ancho. Al final, Shiouma era el que la había salvado. Sin embargo, Kisara estaba tan sorprendido que incluso se olvidó de darle las gracias. De repente, se reunieron Rentaro de los ojos y de Kisara. Incluso sin palabras, se podría decir que ella estaba preguntando, ¿cuál fue ese movimiento justo ahora? Porque Rentaro sentía exactamente de la misma manera. Si se estuviera preguntando el nombre, podría haberle dicho que era Rokuro Kabuto, que atrajo un círculo alrededor del oponente, ya que fue puesto en libertad, pero que no era un movimiento que hizo el oponente explotar. Shiouma había mejorado en movimiento. Al ver los ojos de Rentaro y Kisara que hay en él, Shiouma volvió su cuerpo alrededor torpemente. Era como si de repente se lamentó mediante el movimiento. Líder Satomi, hemos terminado aquí. Dando la vuelta, Rentaro era justo a tiempo para ver a Midori resbalar sus garras fuera del cuerpo del último cochinilla. Ella tenía ensartado el cerebro fácilmente a través de su armadura pasando a través de los espacios entre los segmentos, y la luz de la vida ya había sido extinguido en los ojos del Gastrea. En medio de un terrible campo de batalla lleno de cadáveres, los 4 iniciadores miraban con sus ojos de color rojo brillante. Mataron a todos en tan poco tiempo. Rentaro estremeció. Eran fuertes. Este era el verdadero valor del sistema de adyuvante. Rentaro volvió en sí con un sobresalto al darse cuenta de que todo lo observaban, esperando órdenes. Muy bien, ahora vamos a prisa y regresar y ayudar a la fuerza principal. Rentaro y los otros hicieron todo lo posible para moverse en silencio mientras se apresuraban hacia atrás. Como él llevó a cabo en el hombro de Enju, con su patada a árboles y susurro de las hojas mientras se movía, por alguna razón, el malestar que sentía no mostró ningún signo de irse. Era cierto que habían cortado el ataque sorpresa de raíz, pero todo lo que habían encontrado hasta ahora era escenario once, donde estaban los niños de 2 años y superior etapa. Por último, se podía oír la relación de las armas y voces endurecidas más allá de los árboles, y ver a través de las hojas de color rojo. De repente, el bosque se aclaró y amplió su visión a la vez. Las voces ásperas que había sido amortiguada por los árboles se hicieron notablemente más fuerte. Porque habían estado en la oscuridad hasta ahora, Rentaro involuntariamente entrecerró los ojos como la luz fluyó en sus retinas todos a la vez. Maldita sea, que están ya aquí. Solo habían estado fuera de la formación por un corto tiempo, pero el campo de batalla habían cambiado considerablemente. La formación de combate que había sido organizada antes se había derrumbado, y que había sido empujado por el Gastrea todo el camino de vuelta a las tiendas de campaña. Las llamas ardían aquí y allá por todo su propio campo. Un cuerpo a cuerpo de enemigo y mezclado aliado juntos, gritos y gritos, pistolas y espadas, el campo de batalla jugaron la música de caos. Una enorme, Gastrea cilíndrica que se parecía a una serpiente, pero tenía una boca como un lechón rompieron las tiendas de campaña alrededor de ella, ya que se retorcía, que era una sanguijuela Gastrea. La lucha contra más de la misma con un par que tenían espadas en ambas manos fue un Gastrea que parecía una extraña combinación de araña y un escorpión, un Gastrea pseudoescorpión. Había un grupo de oficiales civiles con lanzas que se habían reunido para formar una línea alrededor de un jabalí casi 10 metros de longitud. Empujado hacia atrás por los ataques feroces, los funcionarios civiles lucharon duro dentro del campo, pero no importa cómo Rentaro miraba, no era demasiado grande la diferencia.
En sus números y los funcionarios civiles se encontraban en una situación de desventaja. En esta situación, no importa qué equipo estaban en más. En la parte posterior de la cabeza, la cara de Hideki Kogado mirándolo con la traición pasado por la cabeza por un momento, y él negó con la cabeza. Tuvo que al menos tratar de encontrarlos. Rentaro una seña a sus miembros del equipo que lo siguiera y luego corrió como el viento a través del campo de batalla. Afortunadamente, todos los combatientes se han centrado en sus propios combates, por lo que fueron capaces de tejer a través de los huecos mientras corrían. Subiendo a la pequeña colina frente a ellos, Rentaro se encontró de repente un brillo, exoesqueleto de color gris oscuro y suspiró con alivio. No había duda de ello. Fue Hideki Kogado, en un lugar un poco lejos del campo de batalla, ni siquiera dar las órdenes, que estaba dando vueltas sin hacer nada. Tú. Este lugar está hecho para dar la orden para la retirada inmediata de las tropas. Rentaro comenzó a estirar el brazo, pero notó algo extraño y se detuvo su mano en el aire. Bueno, si no es líder Satomi. Hideki volvió su pálido rostro para mirar a Rentaro. Rentaro siempre había imaginado que el hombre se encerró en un laboratorio de investigación de todo el día, pero en ese momento estaba más que pálido, estaba pálida. A pesar de que él había estado tan nerviosa antes del ataque que incluso las raíces de los dientes estaban temblando, en este momento, el hombre estaba extrañamente tranquilo. Sin embargo, en lugar de poner Rentaro a gusto, parecía extraña. El problema era el objeto que Hideki tenía en la mano derecha. ¿Usted ha visto la lanza de luz?, preguntó Hideki. ¿La lanza de luz?, repitió Rentaro. Hideki rió. Si los chicos tienen una cosa así, entonces los humanos no tienen ninguna posibilidad de ganar en el primer lugar. Se acabó. Dicho esto, se mostró Rentaro el objeto que tenía en la mano. Al lado de Rentaro, Enju respiró agudo. Era un brazo humano. Era una sección transversal distorsionada, como si hubiera sido arrancada, y no había nada más allá del codo. A partir de su tamaño, lo que parecía ser la de una niña. Probablemente fue su iniciador de, Kokone y yo éramos una familia de verdad. Dijimos que estaríamos juntos hasta el fin y las manos en poder todo el tiempo. Fue entonces cuando fuimos atacados por la lanza de luz. Antes de que lo supiera, la lanza fue por mal camino y llegó justo a mi lado. Kokone desapareció, dejando solo su brazo. Un vistazo a Hideki reír en voz alta, y Rentaro podía decir que no estaba en un estado normal de la mente. Pero me alegro de que estás bien, líder Satomi. Al ver Hideki dar un paso como su armadura crujió, Rentaro involuntariamente dio un paso atrás. Al final, decidió que la acción de su destino. De repente, el suelo comenzó a agrietarse bajo los pies de Hideki, y hubo un golpe repentino, y se divide por la mitad con un rugido. ¡Cuidado! Rentaro tiró con tanta fuerza que pensó que su brazo se dislocó, y antes de darse cuenta, se había caído de espaldas en el suelo. Donde Hideki había estado de pie, a unos 10 metros del suelo habían caído completamente de distancia, y había un agujero gigante. Gado había desaparecido. De repente, volviendo a sus sentidos, Rentaro rápidamente tomó una linterna de su cadera y corrió hacia el agujero. Se tapó la boca para mantener fuera la tierra de asfixia y su nube de humo de polvo. El segundo brilló la luz en la parte inferior, sin embargo, se encontró con los ojos de las criaturas. Ellos habían cavado su salida de la tierra, excepto para ser más precisos, sus ojos se habían degenerado tanto y eran tan pequeñas que ya no se podían ver. Tenían la piel que parecía terciopelo mojado. Sus 5 garras gigantescas que se habían agrandado eran para empujar a través de la tierra, pero las antenas y la flor roja brillante que se rompió a través de su piel despedían el hedor de una planta era flicha. Si ellos no tienen las antenas que irradian desde la punta de la nariz cubriendo sus rostros, Rentaro probablemente nunca se habría dado cuenta de que eran topo de nariz estrellada gastrea. No había esperado que este ataque directamente desde abajo en absoluto, y eso le dio escalofríos. Probablemente eran etapadoces. Por lo que podía ver, había alrededor de 5 de ellos, que habían causado el derrumbe y venían a atacarlos. Cuando los topos se dieron cuenta de que habían sido vistos, corrieron rápidamente en un túnel lateral. ¿Tina? Rentaro llamó. Sí, señor. Saltó Tina y subieron hasta el fondo del agujero y empujó el fusil antitanque que era casi tan grande como ella en el túnel lateral y apretó el gatillo. Se oyó un golpe sordo, y un gran fogonazo en surtidor de la punta del rifle de la ruptura de boca en forma de V. El gas de descarga que fluía hacia atrás explotó una nube de polvo que cubría el área circundante. En un instante, hubo gritos de gastrea viene desde el fondo del túnel. Sin detenerse a tomar un respiro, Tina cambió su objetivo y apretó el gatillo una y otra vez, sin piedad,
hasta que finalmente todo el Gastrea estaban en silencio. Gran hermano, los he derrotado, afirmó. Asintiendo una vez Sentina, que había saltado fuera del agujero y regresó a su lado, parecía Rentaro sobre el campo de batalla. Se había convertido en un cuerpo a cuerpo con ninguna lógica o la razón. Una vez que se ha llegado a esto, las instrucciones del comandante no tenían forma de llegar a ellos. Por otra parte, no tenía el poder o la autoridad para hacer nada acerca de su actual batalla. Rentaro cerró los ojos y luego los abrió lentamente. Vamos a dividir y ayudar a aquellos funcionarios públicos que están luchando batallas difíciles. Todo el mundo dio un guiño. Rentaro cerró los ojos y tomó 3 respiraciones para calmarse, y luego anunció, vamos. Ir. Prometedor para reunir, que chocaron los puños y se separaron por par. Rentaro corrió por el campo de batalla, en busca de los funcionarios civiles que necesitaban ser rescatados. Enju fue capaz de hacer enemigos retroceden y rescatar a sus aliados en lo que parecía ser la velocidad del rayo. Rescataron a un iniciador que había sido acorralado por Gastrea y fue pasando rápidamente hacia atrás desesperadamente escapar. A continuación, guardaron un par que habían perdido a sus compañeros, y se llevaron a cabo los heridos sin descanso. Algunas de las personas que se salvaron fueron atónito y estupefacto, algunos repetió sus gracias más de lo necesario, y algunos parecían Rentaro a los ojos y apretó la mano, sin decir nada, ya que regresaron al campo de batalla. Sin embargo, como era natural en un campo de batalla donde la vida y la muerte competían entre sí, que no cumplían con las situaciones simplemente hermoso. Por desgracia, no fueron capaces de llegar a tiempo para salvar a un iniciador que observaban conseguir tierra entre numerosas filas de dientes afilados. En particular, sus ojos se llenaron los ojos de iniciadores confusas que perdieron sus promotores, sus comandantes, y columnas de apoyo emocional. En un solo lugar, había una chica sentada inmóvil al lado del cadáver de su promotor. Cuando Rentaro tiró de su brazo para tratar de llevarla a un lugar seguro, se encontró con la resistencia. «Stop», dijo la niña. «Si dejo lado de este hombre, voy a ser golpeado mucho». Las palabras eran una cuenta del tipo de tratamiento que había recibido de su promotor, cuando todavía estaba vivo. No importa cuántas veces Rentaro le dijo que su promotor había muerto, la chica no lo creería, y Rentaro izquierda a rescatar a otra. Cuando pasó por esa zona de nuevo, un gran número de Gastrea había invadido otra vez, algo que devora con avidez con sus espaldas a él, que parece que estaban luchando por algo delante de ellos. Parecían notar Rentaro, pero no presentaron ningún signo de venir a atacarlo. Deben haber gustado mucho lo que estaban comiendo allí. En otro lugar, había un promotor que se estaba convirtiendo en un Gastrea. Él estaba apuntando su arma de manera que al menos podría morir como un ser humano, sino un iniciador con su pelo teñido en bollo se puso en su camino, implorándole con lágrimas en los ojos: «Xian, no es demasiado tarde. Así que no te mates». En el instante siguiente, la transformación fue completa, y la cabeza de la chica se arrancó por el Gastrea detrás de ella. Su cuerpo cayó, girando como una peonza. El humo hizo de Rentaro ojos picadura. Su respiración se volvió superficial. Su cara era probablemente negro de hollín y lodo. La temperatura efectiva fue de alrededor de un 50 grados Celsius, formación de ampollas. Rentaro arrancó la corbata en el calor del campo de batalla. Se había separado de Enju sin darse cuenta. Cuando volvió a mirar alrededor para ver dónde debería ir la próxima, que vio una llama de fuego se acerca a una casa abandonada junto a él. Las llamas de la quema de las tiendas de campaña oficial civil llaman entre sí y se fusionan. Cuando lo hicieron, se transforman en un intenso torbellino de llama que llegó a más de 2100 grados centígrados. El rugido hecha por la oleada de carmesí era como el bramido risa del diablo. Si no recordaba mal, este edificio acabó con gasolina. En el instante en que vio las lenguas de la llama tramó para llegar a los tambores, la sangre en todo su cuerpo se congeló. En el momento siguiente, hubo una explosión de llamas, y su cuerpo fue elaborado con el viento de la explosión, ya que fue lanzado al aire. Rentaro fue arrojado casi 20 metros espalda, y su cuerpo fue empujado contra el suelo. Se dio la vuelta un par de veces con el impulso hasta que finalmente se detuvo. No hubo daños en sus oídos internos. A medida que su mundo se volvió, escupió la arena arenoso y puso su mano en el suelo, empujando hacia arriba su cuerpo herido. Desde su uniforme quemada llegó el hedor de la quema de fibras sintéticas. Sus ropas estaban rotas por todo el lugar, y había manchas de color rojo oscuro de la sangre coagulada. Aspiró aire demasiado delgada y mareos lo golpeó como un tanque. ¿Timbre resonó profundamente en sus oídos? Sensación extraña, él puso sus manos sobre las orejas y se dio cuenta de que ya no podía escuchar. El daño a los tímpanos. Rentaro de pie, aturdido,
mirando a través del campo de batalla que había perdido su sonido. El humo negro se elevó desde la base del oficial civil en el frente de batalla, que era de color rojo con llamas. Cenizas bailaban en el aire. Los agentes restantes estaban gritando desesperadamente con sus bocas abiertas, tratando de cambiar el rumbo en su favor, pero su situación seguía empeorando. Hubo un iniciador con su brazo alrededor de un promotor sin cabeza. Ella estaba buscando desesperadamente un médico. Un reptil gastrea arrojó el cuerpo de un iniciador de alta en el cielo, y luego, cuando la atrapó en su boca, y otro gastrea arrancó el cuerpo limpio por la mitad. Hubo un iniciador que debe haber conseguido separado de su promotor. Tenía la piel blanca y llevaba un vestido blanco, y en el medio del campo de batalla abrasador, se cubrió la cara con las dos manos, llorando. A sus pies, había pedazos de cuerpos mezclados entre sí que vinieron todo el camino hasta los tobillos. Los órganos de los muertos salieron volando, y cráneos abiertos en marcha habían cerebros mostrando mientras rodaban alrededor cubiertos de barro. Fue un infierno. Esa era la única manera de describir la escena que se desarrollaba ante él. ¿Qué haces, Rentaro? De repente, sintió una fuerte presión sobre la cabeza. La voz de Enju y los sonidos del campo de batalla regresaron a sus oídos. Está llegando de esta manera. Bajar. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera terminar estas palabras, de repente sucedió. A lo lejos, en la distancia, más allá de la cortina de fuego, le pareció ver un breve destello, y algo que parecía un rayo de luz cegaba una zona justo por encima de donde estaba Rentaro, moviendo a la velocidad de la luz. En el instante siguiente, todo lo que estaba en ese camino de plata había sido cortada, y con un sonido extraño, una decena de funcionarios civiles se dividieron en dos, sus cuerpos bailando en el aire. Escalofríos le bajó por la columna vertebral. De pie y mirando por reflejo detrás de él, Rentaro podía ver esos caminos de plata corte a través, con gritos frenéticos, uno tras otro. Lanzas de la luz, los tres palabras aparecieron en su cabeza. No puede ser, Rentaro dio un paso atrás en estado de shock. Las tácticas anti-Gastrea que habían desarrollado en estos últimos 10 años se han hecho en él. Supuesto de que Gastrea no utilizó armas de proyectiles. Esta suposición se desmorona desde su base. Esta fue probablemente la cosa que había derribado los misiles Tomahawk disparados por el crucero Aegis el otro día y derribado el avión de combate y helicópteros. Su instinto le decía que no podían ganar. Todos iban a ser asesinados. Rentaro sí mismo, Enju, Kisara, Tina, y todos sus otros miembros ayudantes matarían por ninguna buena razón. En ese momento, un largo rugido resonó en el campo de batalla. Este rugido llegar desde un extremo de los 40 distritos a la otra. El rugido que sonó como un trueno lejano no era un grito de guerra o un grito, sino un grito de agonía. Todo el Gastrea congeló a la vez y volvió la cabeza hacia el rugido. Después de un breve momento, el sonido desapareció del campo de batalla. Rentaro también siguió sus miradas, mirando en la misma dirección. Vio una enorme silueta, que parecía una pequeña montaña torcer su cuerpo en él. Agonía. Obviamente, fue decenas de veces más grande que la otra Gastrea. Rentaro sabía instintivamente que eso era Aldebarán. En los talones de ese pensamiento, el Gastrea se movió como una sola. Oruga Gastrea se arrastró por el suelo, y de insectos y aves Gastrea todo flotaba en el aire alrededor de la enorme uno, utilizando su propio cuerpo como una pared a retirarse, debido a la Gastrea volar como un enjambre de mosquitos defensivo alrededor de Aldebarán. Incluso si Rentaro forzó la vista, no podía ver lo que el Gastrea en medio parecía. Sin embargo, el ronco grito que escuchó por un momento y la silueta excesivamente grande eran más que suficientes para enviar escalofríos arriba y abajo de su cuerpo. Por último, todo el Gastrea había dejado el campo de batalla, y lo único que quedaba eran los vivos y los muertos. Hemos sido, salvo. El pequeño promotor junto a él murmuró este silencio, pero se hizo eco en los oídos de Rentaro durante mucho tiempo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.